Antes de empezar con el video te vamos a dejar algunos datos interesantes sobre Hong Kong. La geografía de Hong Kong se puede dividir en tres zonas principales: la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y los nuevos territorios. El nombre Hong Kong significa literalmente fragmento del puerto, donde antiguamente se comerciaba con productos madereros e incienso. Hong Kong, con una población de casi 8 millones de personas, tiene un altísimo porcentaje de inmigración. Se encuentra además en la posición 103 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y tiene una altísima densidad de población, de 6.744 habitantes por kilómetro. Hong Kong es un territorio autónomo y una antigua colonia británica en el sureste de China. Su centro urbano, activo y densamente poblado, es un importante puerto y un centro financiero global con un paisaje lleno de rascacielos. El 88% de la población de Hong Kong habla cantonés, un dialecto minoritario de China continental. Sin embargo, también están presentes otros dialectos chinos como el Hakka, el taiwanés y el teochew, así como por supuesto el mandarín, el dialecto oficial de China, que se está hablando más en Hong Kong desde la reunificación de 1997. Y por supuesto, el inglés es otro de los idiomas que manejan con fluidez. Esto se debe gracias a que fueron colonia de la corona británica. La moneda oficial de Hong Kong es el dólar de Hong Kong. Un dólar hongkonés equivale a 0.13 centavos / dólares yanquis. Si bien Hong Kong cuenta con muchas tradiciones espirituales, no está definido por una única religión, ya que se trata de una ciudad multicultural donde conviven budistas, confucianistas, musulmanes, católicos, taoístas y más. La mejor época para visitar Hong Kong son los meses de noviembre y diciembre, con días menos lluviosos y más soleados, mientras que en los meses de enero y febrero hay poca lluvia, pero a menudo nublado. Marzo y abril son buenos meses para visitar Hong Kong, aunque a veces brumosos. Buen día, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, hoy estamos bastante lejos de casa, estamos muy lejos. Esta vez no te trajimos a Hong Kong, carajo. Allá donde venden todas esas cosas que vos comprás, también las hacen acá.
Así que bueno, venimos a investigar, a recorrer cómo es estas tierras medias raras de cultura milenarias, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que el día se clavó unos 25, 26 grados. Te cuento que hay unas 11 horas de diferencia entre Hong Kong y Argentina, ¿sí? Ahí, te la resumí ahí. Pero bueno, nada, la verdad que el impacto es grande. Haber vivido en una ciudad bastante chiquita como Helsinki y estar en una ciudad sumamente grande con unos edificios grandísimos es una cosa de locos. Lo interesante de acá te lo vamos a mostrar ahora, así que acompáñanos y a disfrutar la ciudad. Entramos por la avenida de los cómics y bueno, yo no sé, últimamente hace años que no veo cómics. Si ves alguno conocido, avísame, pero es una callecita normal, como una plaza, pero acá le dicen avenida. Y tenés estatuas de cómics, serán locales o japoneses, no lo sé. Y es interesante, está bueno y tiene la altura de tamaño de persona normal. Está bueno el lugar, a mí me gustó. Es un dato interesante que te comento para que lo vengas a ver y es gratis la entrada. Si venís para Hong Kong, acordate, la avenida del cómics está en pleno centro de la ciudad y está buenísimo. Que me dijo, vino y me dijo, ¿qué te pasa, chino? Anda, Bueno, si lo viste ya sabes qué es. Me sacaron cagando, loco, no se puede filmar. O sea, bueno, yo también, a boludo, voy y los filmo a los tipos que están rezando. Obviamente a nadie le gustaría, es como que te estés bañando y te estén filmando, ¿viste? O sea, la culpa fue mía. Está bien, no pasa nada.
Bueno, estamos en un lugar muy interesante de acá de la zona de Hong Kong que se llama la tienda de las chicas. Te puedes encontrar como carteras, fundas de celulares, ropa interior femenina y un montón de cosas más. Y es interesante, está bueno, che, me gusta. Y se puede negociar el precio de todo lo que quieras, de todo. El mercado de las chicas, ¿sí? Si venís para acá, ya sabes, está en el centro de la ciudad, bastante céntrico. Y lo bueno es que no hay tanto turistas, sino más locales. Bueno, sigamos caminando y te sigo mostrando el lugar. A todos los palomos dicen que tienen millo, pero no tienen nada. Tengo Gucci, Prada, Balenciaga, todo lo que tú quieras ver. Palomo, alerta. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones, porque tengo los millones. Dinero no me hace feliz, pero a ti falta. Yo juego con mi lamo y 100 mil en tu la banca. Egocéntrico como el pana arca. Estoy pegado porque la meta está muy alta. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos a volar, a volar. Vamos a volar, a volar, a volar. Donde estoy pegado, donde tú nunca estarás. Vamos a volar, que no somos de la tierra. Pero realmente que tú querías comprar algo, no sé que tú haces eso sin hablar chino. Sí, difícil. Igual seguramente podés negociar el precio, estoy prácticamente seguro. Sí, pero tú puedes leer de nombres y esto y... Sí. Se ven frutas obviamente muy desconocidas para nosotros, los que somos del continente americano. Y bueno, si sos de Finlandia, apenas sabés lo que es una banana. Pero es verdad, che, es verdad. Así que, bueno, nada, es interesante. Yo no soy amante de la fruta, pero se ve copado. Lo buscan más en tarima, con Gucci y ropa fina, con bebés de Argentina. Ya estamos tú. Me llevé el dinero porque estoy bien pegado. Gasto por montones, algo que me he acostumbrado. Yo un tipo fino, tú no tan enmaestrado. Tú con tu paloma y yo con chicas doblados. Ando con chicas nivel bien fifi. El pobre de Drake, él coge kiki. Teniendo wild thoughts con mi chica Riri. Pregunto si sigo, me dicen sí. Y me dicen sí. Obvio con tus amigas yo le entro en bici. Aunque yo estoy busy, esta vaina está bastante easy. Hablo plata pero las uñatas, porque de mí ellos no saben. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones. ¿Dónde está otra gente? No sé, mejor que no hay nadie porque esto está lleno siempre. ¿Sí es normalmente? Sí. Estamos yendo al hotel y bueno, se puede llamar hotel eso. Vamos al lugar donde nos estamos hospedando. No sé si mostrártelo porque es un caos, pero por ahí te lo muestro igual. Así que acompañanos. Dale, te veo en un par de segundos ahí. Este lugar muy pequeña. Yo pienso es 3 metros acá, máximo 2 metros ahí. Incluido de baño con ducha. Pero te tienes, hay agua caliente, hay wifi. Hay frío, Aire acondicionado, ventilador, un extractor, 3 hay cama, formas. hay puerta, ahí tiene agua gratis también para tomar. No será lo mejor, pero tampoco es lo peor. Y por el precio, la verdad que está bien. Pagamos 137 euros por una semana completa. Y miramos una semana y un día. Sí, miramos en otros lugares y no bajaban de los 500 euros mínimo. Y esto es lo que encontramos, así que vale la pena. Solo lo usamos para bañarnos, descansar y salir. Y ahora vamos a descansar un ratito y salimos. Pero sí, mira, voy a trabajar acá también porque mirá, no hay otros lugares. la cama. Ahora que está un poco incómodo, Ahí están mis cosas. La mochila, mi mochila acá, la de Catri está abajo. Acá está, mira. Y acá. Es que medio metro, 1 metro. Sí, mira el baño. El baño es re chiquitito. Esto es muy corto, no venís acá. Sí. Porque puerta es muy cerquita.
este es el hotel, así que bueno, bienvenido. Vamos a descansar y después nos vemos afuera en un toque. Chau, chau. En un par de horitas nos vemos. Ya están los policías y los manifestantes. Helicóptero ahí arriba. Sí, hay helicópteros, todo. Ir, que no, Ahora, nadie en media. acá el wing derecho está. Sí quiero ver, pero no quiero ir en media. Si supiera, papá, nosotros los que son de Argentina, esto ya lo tenemos como asumido. Pero acá el wing derecho es un espectáculo. Bueno, en fin, nosotros salimos porque los lugares que te vamos a ir a mostrar ahora hay que verlos de noche, ¿sí? Así que para allá vamos y con eso vamos a culminar el día.